Calderón versus Calderón. Hernán Calderón Argandoña frente a su padre en la justicia. Y también vamos a estar hablando de otros temas más, de una serie que se estrena mañana en el canal y otras cosas. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero Juan Pablo Queraltó. Juan Pablo, muy buenas tardes. Sabemos también, entre todos, haciendo trabajo desde el teletrabajo, desde el canal, pero hay cosas que comentar respecto al caso de Hernán Calderón Argandoña, compañero. Se cayó esto, pero aquí está. Lo voy a apoyar aquí en el vasito. Vamos, estamos Chile. Todos conectados con el Vamos Chileno de este 18 y 19, Toti, pero aquí la noticia, sin lugar a dudas, comenzó esta mañana luego de la filtración precisamente de unos audios que en donde aparece el padre, ¿no? Hernán Calderón Salinas, en una conversación precisamente con el abogado Cristian Opazo. ¿Quién es Cristian Opazo? Sí, porque no es el abogado de Hernán Calderón Argandoña. No, claro, el abogado de Hernán Calderón Argandoña es Mario Vargas. El abogado Cristian Opazo es un conocido de Hernán Calderón y es una persona que está muy ligada, al parecer, al grupo que está en la defensa de Hernán Calderón Argandoña. ¿Y qué es lo que aparece precisamente en estos audios? Primero aparece un audio que Hernán Calderón habría recibido entre el 16 y el 17 de agosto. Él recibió un mensaje de voz en donde le pide, por favor, a ver si pueden llegar a una especie de acuerdo en que desista de la solicitud de prisión preventiva que tiene Hernán Calderón papá en contra, por supuesto, de su hijo, a cambio de retirar la querella por abuso sexual que habría puesto precisamente Rebeca Naranjo, pareja de Hernán Calderón Argandoña. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hernán Calderón Salinas dice que él no va a retirar precisamente la querella y no va a desistir de la prisión preventiva, todo lo contrario, que es algo que se tiene que llegar hasta las consecuencias que corresponda. Además, son los hijos, el mismo Hernán Calderón a través de este audio explica que son las hijas de él, en este caso Raquel Calderón, y también entiendo que María Francisca se llama otra de las hijas, la que quiere que siga adelante. Y en ese momento, justamente el abogado Cristian Opazo le dice, bueno, lo conversé con el abogado Mario Vargas y él se le cayó la cara, textual, a la hora de decir que él no tiene ningún miedo de que retiren absolutamente esta querella por abuso sexual. Él dice que él no tiene nada que ocultar, todo lo contrario, que incluso tiene hasta pruebas que ratificarían que lo que habría dicho Rebeca Naranjo no sería tal como ella lo comenta. Es más, Toti, el mismo Hernán Calderón en este audio comenta que la misma Rebeca Naranjo se habría ido de la casa de él por una discusión que habría tenido precisamente con Hernán Calderón Argandoña. O sea, con su pololo, no con su suegro. No con su suegro, exactamente. JP, espérame, una pregunta. Dígame. Aquí esto ocurre justo un día antes de ser formalizado. Entonces lo que se está entendiendo ahora, o lo que acusaba Hernán Calderón padre, era que este llamado habría sido una medida de extorsión, ¿o no? O de tratar de llegar a un acuerdo. Exactamente, de llegar a un acuerdo. Y finalmente hoy día ocurre una situación bien particular, porque yo te voy a seguir comentando sobre estos audios, pero a raíz de esto, hoy día también ocurre que Rebeca Naranjo, la polola de Hernán Calderón Argandoña, retira finalmente esta querella. Que habría o que iba a poner, desistió oficialmente de la querella contra Hernán Calderón, que desistió, incluso firmado por ella y también por la propia abogada. Las razones las desconocemos absolutamente porque ella hasta el minuto se ha mantenido en completo hermetismo, ella no ha decidido hablar, pero por el otro lado estarían desde un principio, Hernán Calderón Salinas dijo, no hay pruebas que ratifiquen de un supuesto abuso sexual. No hay ningún tipo de pruebas. Se hablaron de unos mensajes de WhatsApp. Esos mensajes, el propio Hernán Calderón en estos audios dice que él tiene más pruebas al respecto, que él tiene mail, que él tiene conversaciones de WhatsApp, que incluso el mismo día que ella se va de la casa, ella le agradece prácticamente todo lo que ha hecho por él. Es más, incluso él espera
que la mamá hubiese intervenido en otra ocasión, o sea que en este caso que Hernán Calderón Argandoña no estuviese metido en esta situación porque la mamá debió haberlo puesto en una clínica para un tratamiento que él mismo dice que es un tratamiento por control de impulso. Eso es lo que él quiere, el propio Hernán Calderón hoy día también, papá. A ver, y aquí el rol de Raquel, en el fondo, ella se entiende que Raquel Argandoña, la mamá del acusado, está intentando que él cumpla su prisión preventiva de otra manera. También aquí hay que entender, estamos hablando, JP, de un drama familiar, es bastante complejo, tremendo, insisto, sí, y lo hemos dicho varias veces hasta el cansancio, esto es porque es un caso de una familia mediática, pero es un caso que se repite, se reitera en distintas esferas de la sociedad, en distintos casos, y siempre va a ser lamentable tener un problema al interior de la familia, ¿no? Sobre todo cuando hay violencia de por medio. Absolutamente, yo creo que nadie querría ser Raquel Argandoña ni Hernán Calderón hoy día, ¿no? De ver a su hijo precisamente en una situación como esta. ¿Qué es lo que dice Hernán Calderón también en este audio? Que él quiere saber por qué razón él hizo lo que hizo. ¿Por qué quería matarlo?, le pregunta el abogado Opaso. ¿Cuál es la razón? El propio Hernán Calderón no lo entiende, no sabe. Y dice, a lo mejor será por la plata, no lo sé, no quiero ni incluso saberlo todavía. Solamente quiero que él se someta a un tratamiento que corresponde al control de impulso que él finalmente tiene. Veamos una nota con los últimos detalles, JP, y lo seguimos conversando acá en Contigo en Directo. Aquí está. Dale. Luego de estar en la clínica Los Cedros. Una nueva arista suma el caso Calderón, y es que mientras hoy sería la audiencia de medidas cautelares de Nano, se filtraron audios en donde se revelaría una extorsión a Hernán Calderón padre. Si estuviera dispuesto a hacer alguna concesión en base a lo que te estoy diciendo, que pueda ocurrir lo que tenga que ocurrir, o podría pedir algo, compadre, o exigir algo para que... o sea, lo primero que ellos tienen que hacer es retirar esa querella, compadre. Ya, claro, además hay un tema de extorsión de por medio que todavía no hemos tocado, pero no importa. Y es cochino, cochino. Sí. Fue el 11 de agosto que Nano Calderón habría agredido a su padre y Hernán decidió querellarse por parricidio frustrado. Y mientras el hijo de Raquel Argandoña se encontraba prófugo de la justicia, su polola Rebeca Naranjo interponía una querella por abuso sexual reiterado en contra del abogado. Además, acompañaremos en Fiscalía una serie de WhatsApps que denotan, que dan cuenta de un hostigamiento de Hernán Calderón padre hacia doña Rebeca, que le preguntaba constantemente dónde estás y además le preguntaba constantemente por la relación con su hijo y le mandaba mensajes claramente que se pueden interpretar como insinuaciones, pero él rápidamente, una vez que Rebeca los leía, él los borraba. La audiencia de formalización del hijo de Raquel Argandoña fue el 18 de agosto y según BioBio Chile, 2 días antes de que esto ocurriera, Hernán Calderón Salinas habría recibido llamados de Cristiano Paso, un cercano a la defensa de Nano, pidiéndole desistir de solicitar la prisión preventiva para su hijo a cambio de retirar la querella por abuso sexual reiterado. Amigo mío, para que quede registro, la idea sería entonces que tú nos sostengas, tú y tus abogados nos sostengan la petición de prisión preventiva respecto de tu hijo, y por otro lado la defensa, Mario Vargas, se desistiría de la querella por abuso reiterado. Como te comento, tú no pides la prisión preventiva y la defensa retira la querella por abuso sexual reiterado en contra de la hija de la polola de Hernancito. Pero Hernán Calderón padre hizo caso omiso a esta petición y sus abogados pidieron la prisión preventiva para Nano, que fue concretada el 18 de agosto, siendo trasladado desde la clínica psiquiátrica El Cedro al penal Santiago 1. Ahí viene llegando Hernán Calderón Argandoña luego de estar en la clínica Los Cedros. Como ven, hay seguridad de gendarmería, ahí viene el carro. Son 3 audios a los cuales tuvo acceso BioBio Chile, en donde se advertía una posible extorsión por parte de los cercanos a la defensa de Nano para conseguir que el joven se quedara en la clínica El Cedro y no cumpliera la prisión preventiva en un recinto penal. Si tú me preguntáis a mí como ser humano, yo lo que esperaba era que la madre hubiera intervenido fuertemente, hubiera hablado con él, le hubiera dicho llama a tu padre, pídele perdón de rodillas.
lamenta lo que hiciste y promete, y esta vez ingresa a un tratamiento psiquiátrico, control de impulso, y ahí veremos qué podemos hacer con tu padre, pero no empezar a amenazar al padre que le van a montar una imagen, ¿cómo se llama? Una querella falsa de abuso sexual. Según cuenta Hernán Calderón padre, todo el proceso judicial que está llevando en contra de su hijo es netamente para que asuma sus responsabilidades y no cometa un delito peor más adelante. De hecho, le pide a Raquel Argandoña que se preocupe e interne a Nano para que se someta a un tratamiento. ¿Por qué crees tú que estoy haciendo esto yo? Porque el día de mañana o me mata a mí, o mata a Raquel, o mato a la misma mina, a la Rebeca. Hernancito primero tuvo una confrontación y amenazó de muerte a la Raquelita, su hermana, la hizo públicamente. Al año siguiente hizo pública y amenazó de muerte a su madre. Y al tercer año amenaza de muerte a su padre, callado, le dispara. Su padre no quiere la carrera, no quiere que se quede callado y después va y lo va a cuchillar y más encima sale tomándose fotos y saltando de alegría. Es más, según consigna Bio Bio Chile, el abogado habría recibido llamadas de miembros de la defensa contratada por Raquel Argandoña, asegurándole que presentarían una nueva querella por presuntos abusos sexuales contra una mujer de iniciales JA. Pero esta acción no se habría concretado, pues descubrieron que a JA le habrían ofrecido ocupar un departamento durante un año en Las Condes, propiedad de Raquel. Luego de supuestas amenazas, querellas, una posible extorsión y Hernán Calderón Argandoña cumpliendo su prisión preventiva en Santiago 1, el lunes, su polola, Rebeca Naranjo, desistió de la acción judicial interpuesta en contra de Calderón Salinas por abuso sexual. Y hoy, a las 10 de la mañana, se realizaría la revisión de medidas cautelares para Calderón Argandoña y se suspendió hasta el 14 de septiembre. ¿Será que llegarán a un acuerdo y Nano podría cambiar el lugar de la prisión preventiva? Grave el actual que tiene la persona, conciencia absoluta de lo que ha hecho, ¿cierto? Y son elementos que también el tribunal puede ponderar, precisamente la seguridad de la víctima. Así es como el caso Calderón, que ha marcado la noticia de los últimos días, suma más antecedentes. Hechos que sin lugar a dudas ya dejaron a todos atónitos. Los mensajes de voz y llamados dejarían entrever una posible extorsión y amenazas para que el padre de Nano no pidiera la prisión preventiva. Y mientras Raquel Argandoña sigue luchando por ayudar a su hijo, Hernán Calderón Salinas no se ha pronunciado si desistirá de la querella por parricidio frustrado. Estamos presentando Contigo en Directo. Un caso complejo por todas las aristas que presentan, por lo mismo vamos a seguir conversando con nuestro compañero Juan Pablo Queraltó y además sumamos a esta conversación al abogado Pablo Bermijo, que gentilmente está nuevamente con nosotros, abogado de la Universidad de Chile. Gracias, Pablo, por contestarnos algunas preguntas, conceptos leguleyos que no todos entendemos de buenas a primeras. Por ejemplo, aquí lo que nos contaba nuestro compañero Juan Pablo Queraltó es que llama otro abogado, llama a Cristiano Paso, que no es el abogado de la defensa. ¿Esto por qué se realiza? ¿Porque se consideraría un delito si llamara al propio abogado? ¿No es parte de la negociación válida? A ver, hay que dejar establecido que estas cosas no es normal que deba de acontecer. Claramente, un abogado que está interponiendo una acción de carácter penal para perseguir un delito, no deberían de existir eventualmente estas conversaciones, estas negociaciones. Independiente, Humberto, de que nuestro sistema procesal penal permite ciertos acuerdos, pero con el fiscal, ¿entiendes? O sea, hay ciertas salidas alternativas, forma de terminar los juicios, que son acuerdos, pero con el fiscal. Pablo, entonces, ahora, ¿no es un correcto proceder que abogados hablen con abogados antes de una formalización, por ejemplo? Se ve mal. A ver, o sea, mire, siempre uno puede, Humberto, poder hablar con la contraparte. De hecho, uno como abogado tiene la obligación de poder solucionar el problema que un cliente nos pone en nuestras manos. Pero claramente, según lo que hemos escuchado, solo con lo que hemos escuchado, nada más sin ir al fondo del asunto, la realidad es que aquí se estaba haciendo una especie de cambalache. O sea, no presenta una querella grave por un delito de abuso sexual en carácter de reiterado, que es grave, no es menor. Un delito en contra de la indemnidad sexual son dentro de los delitos más violentos que pueda tener un ser humano, que pueda sufrir un ser humano como víctima. Por lo tanto, lo reprochable eventualmente quizás no es la conversación que hayan tenido entre abogados, sino es un poco esta monedita de cambio que existía. Mira, tú no haces fuerza en la solicitud de prisión preventiva y yo no te presento una querella. Aunque debo señalar que aún cuando
el abogado querellante, en este caso de Hernán Calderón Salinas, no hubiera hecho fuerza en la petición de prisión preventiva, sin duda alguna quien sustenta y quien le da la fuerza necesaria para poder convencer al juez, más que el querellante, en este caso el Ministerio Público, el cual fue muy activo por de pronto en la solicitud de prisión preventiva. Eventualmente podría haber generado algún tipo de sacar un poco la presión a la causa si el querellante no hubiera solicitado prisión preventiva, pero la última palabra la tiene el juez y la petición principal la tiene siempre el Ministerio Público. Sí. Y aun cuando eventualmente he escuchado en muchos lugares de que eventualmente el padre podría desistirse de la querella o quizá eventualmente morigerarla y conducirla a algún tipo de lesiones. El Ministerio Público tiene el deber de seguir. Absolutamente, el Ministerio Público no es obligación para el Ministerio Público terminar la causa ahí porque la víctima de una otra forma se desiste. Ahora, claramente, Humberto, en la práctica, estos delitos, cuando la víctima sale de la causa en sí, es una cuestión muy lógica porque para el Ministerio Público pierde un poco de peso la causa porque no va a tener a la víctima en un futuro juicio oral. A la larga es beneficioso, pero en el corto plazo en ningún caso creo, porque tampoco, Humberto, creo yo, se vería muy serio, si esa es la palabra, que porque el querellante se desista, Hernán Calderón Salinas o el abogado morigere los hechos, el Ministerio Público vaya a solicitar una modificación de cautelar de mutuo acuerdo con la defensa. Yo creo que esto ha pasado demasiado agua bajo el puente, por lo tanto creo que no es una estrategia el hecho de que los querellantes, en este caso, morigeren la mano, como así se pueda decir, o se ablanden, no sé cómo poder decirlo de manera más coloquial, que se desistan técnicamente de la querella para los efectos de que el fiscal diga, bueno, ahora voy a solicitar una medida cautelar de menor intensidad. Si así fuere, creo que no se vería muy bien, porque la verdad es que el Ministerio Público, por el principio de objetividad, debe de investigar sobre todo estos delitos que son graves. El delito por el cual se formalizó Hernán Calderón es grave. Sí, y un caso así, una realidad así, por ejemplo, que el querellante desista, al ser un caso tan mediático, no dejaría bien al Ministerio Público tampoco si es que no siguiera su función, digamos. Sí, claro, tal cual lo dice Humberto, porque no se significaría que de una u otra forma, con el solo hecho de concurrir a un tribunal a decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, me voy a desistir, o los hechos no son así, la realidad es que estaríamos un poco jugando con la judicatura. Le quiero señalar, Humberto, que en muchas ocasiones, por ejemplo, los delitos de violencia intrafamiliar, en los delitos de violencia intrafamiliar se da mucho que la víctima, mujer, vaya a la fiscalía a decir, mire, sabe que me reconcilié con mi marido, pero el Ministerio Público tiene la obligación de continuar porque eventualmente podría estar esta mujer víctima amenazada. Entonces, por lo menos el Ministerio Público debe de ser responsable en ese orden de cosas y decir, bueno, voy a seguir investigando porque aquí hay un hecho que se me denunció, se me abrió esta acción penal pública que se llama, y yo tengo la obligación como ente persecutor de seguir adelante la causa. Claro, una realidad es cierta, pierde un poco peso, Humberto, si es que el querellante sale al lado del Ministerio Público, sin duda alguna, pero el Ministerio Público va a seguir igual. Pablo, déjame hacerle un par de preguntas también a Juan Pablo, que nos estaba contando que aparece este abogado un día antes de la formalización, que es Cristiano Paso. JP, tú corrígeme si yo digo algo erróneo, pero Cristiano Paso sería cercano a la defensa de Hernán Calderón Argandoña, vale decir, el abogado que es el que lleva la causa es Mario Vargas. Cristiano Paso habría actuado como mediador, ¿no? Y lo que habrían ofrecido, de acuerdo también a lo que escuchábamos en la nota, es que tú no pides prisión preventiva al querellante y nosotros retiramos la querella, que era una querella por abuso reiterado, ¿no? Exacto, abuso sexual, exactamente reiterado. Ese es como el trueque, ¿no? Que ellos finalmente pedían. Ahora, en ese sentido, ¿no? En los audios, el propio Hernán Calderón Salinas dice, lo primero que tienen que hacer es retirar esa querella, porque es una querella completamente falsa. No existen las pruebas suficientes para decir que yo abusé sexualmente de ella. Es más, el propio Hernán Calderón Salinas en este audio revela que él la ayudó a ella en reiteradas ocasiones a sacar incluso el carnet de identidad.
quién había sido la persona que le había ayudado a sacar el carnet de conducir, quién le había ayudado en un momento por una situación que vivió ella, que perdió cerca de 5 millones de pesos para que le devolvieran ese dinero. Fue él, que incluso tiene también mensajes y WhatsApp y mail en donde el trato es completamente cordial. Dice, si yo hubiese sido realmente una persona que abusó sexualmente de ella, ¿por qué entonces ella tiene ese trato tan cordial conmigo? Es más, él dice, la razón por la cual ella se va de la casa en esa fecha no habría sido, según el audio que se revela hoy día a partir de Bio, no habría sido por una situación que yo hice o por algo, por una especie de abuso, sino que habría sido por una discusión que habría tenido Hernán Calderón Argandoña precisamente con su polola. Eso es lo que revela uno de los audios. Además, dentro de ese mismo audio habla de una discusión que habría tenido precisamente Hernán Calderón Argandoña con su polola en una playa en Bahamas. Dice, ¿quién fue la persona que recibió el llamado, dice Hernán Calderón Salinas, de ella, ¿verdad?, de Bahamas, para decir, por favor, controla a tu hijo que está un poquito violento? Él está pidiendo incluso las cámaras de seguridad y una especie de certificado o informe que revelen lo que habría ocurrido durante esa jornada en Bahamas. ¿Para qué? Yo lo desconozco. A lo mejor el abogado también nos puede ayudar un poco de qué manera eso puede ayudar también a su favor, ¿no? En esta demanda. Y lo otro también se refiere un poco a saber por qué razón, o a tratar de entender por qué razón su hijo hizo lo que hizo. Dice, él en reiteradas ocasiones, primero, hace 3 años, trató, por lo menos lo aparece, ¿no?, en los medios, de matar a aquel Calderón. Después, amenazó, repito, amenazó de muerte a Raquel Calderón. Después, al año siguiente, el propio padre dice, amenazó de muerte a su madre, a Raquel Argandoña. Y esta vez me amenaza de muerte a mí. ¿Qué más tengo que esperar?, dice Hernán Calderón Salinas. Sí. Te quiero hacer 2 preguntas, Pablo. Primero, en relación a cómo se toma este llamado un día antes de la formalización. Tú dijiste cambalache cuando recién comenzamos a conversar. ¿Se toma como parte de la negociación? ¿Se puede tomar como parte de una estrategia? ¿Cuándo hay una línea que divide eso entre una extorsión, por ejemplo? Es decir, tú retiras esto y yo te doy esto como moneda de cambio. O sea, sin duda es una estrategia. Buena o mala, es una estrategia que quiso levantar. Ahora, pero es habitual en los abogados este tipo de estrategia un día antes de la formalización, tratar de llegar a un último acuerdo antes de... Voy a hablar del ámbito personal, Humberto. Yo nunca hago esa situación porque en realidad es que cuando ya las cosas se judicializan, ya escapó la posibilidad de poder componer las cosas de manera amigable. Cuando ya uno llega a tribunales, porque el conflicto entre las partes ya no puede ser solucionado a través de la conversación o de algún tratamiento. Yo en ese orden de cosas, como abogado, siempre señalo que si la situación no se puede arreglar, bueno, tenemos que ir a tribunales. Personalmente no lo hago. Pero no es la crítica tanto de carácter moral o ética. El tema de lo que yo veo aquí es si esto va a influir en algo en la causa en sí de Hernán Calderón respecto al tema del parricidio en carácter de frustrado. Yo creo que no va a influir, aunque eventualmente y de manera muy clara, si es que se lograre comprobar de que viene de la vereda del abogado de Hernán Calderón, cuestión que no está comprobada, solamente es un audio, la realidad es que eventualmente en una preparación de juicio o en un juicio oral, sin duda alguna que la Fiscalía y el querellante lo van a ocupar con algún método para efecto de poder mermar la credibilidad, en este caso, de la estrategia que vaya a imponer el defensor de Hernán Calderón, pero en estricto rigor, en lo que a la técnica penal se refiere, no debería influir en nada, Humberto, absolutamente en nada, porque son delitos diferentes, si es que se configurará el delito de extorsión o de amenaza. La realidad que eso habría que verlo y investigarlo. Y otro tema no va a influir en la causa de Hernán Calderón. Abogado, que me preocupa. Aquí en la investigación se puede exigir exámenes psicológicos a la polola de Hernán Calderón Argandoña. Lo pregunto porque ella desiste de esta querella de abuso sexual reiterado. Y no solo eso, también
por lo que hemos escuchado hoy día, los audios que se filtran, por una parte hay una acusación de parte de ella hacia su ex suegro, ¿no? Y por otra parte también hay una acusación del otro lado de que a veces el acusado hoy en día, Hernán Calderón Argandoña, era violento. Entonces, claro, uno escucha frases de ir y venir, ve que se desiste de esta querella y uno dice, ojo, porque aquí también, más allá de lo que ella esté diciendo, es que ella también pueda estar en un proceso de vulnerabilidad, que haya sido no abusada sexualmente, pero sí que su integridad se ve amenazada. ¿Eso también se puede considerar en medio de todo este lío? Es importantísimo lo que señala Humberto, porque nos estamos olvidando de una persona que eventualmente puede estar siendo más víctima que todas las víctimas de este proceso, que es la señorita Naranjo. Claramente el día de hoy hemos visto por la prensa de que eventualmente ella se desistió de una querella criminal en donde ella existieron entrevistas televisivas, donde ella evidentemente se mostraba muy afectada. Sí. Entonces, la única forma de poder determinar si el relato de ella, y que no podemos no creerle, sería una vulneración absoluta a ella el no creer su relato, un relato que hoy en día muchas mujeres están sufriendo. Sabemos lo que vemos diariamente en la televisión, por lo tanto, tal cual lo dices tú, sin duda alguna, que independiente de su desistimiento de la querella, la causa debe proseguir igual y sin duda alguna el Ministerio Público podría solicitar algún tipo de pericia psicológica para eventualmente determinar si su relato es creíble, más que un relato de credibilidad, si efectivamente se encuentra afectada, en qué orden, para efecto de poder sustentar en un futuro algún tipo de acusación y algún tipo de condena. Entonces, sin duda alguna, no debemos de olvidarlo, como tú muy bien dices, de la víctima, también que hay una víctima aquí que se llama la señorita Naranjo, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Naranjo. Entonces, sí, claro que se puede hacer, sin duda alguna que se puede hacer. Que ella haya salido como querellante, como parte activa, no quita de que ella no sea aún víctima en la causa. Sí. Y lo otro, hay una cosa que me llamó la atención, se cambia la revisión para el 14 de septiembre respecto a la prisión preventiva que hoy cumple Hernán Calderón Argandoña. ¿Podría cumplirla en la casa? ¿Qué cosas se tienen que dar? ¿Y por qué se cambia esta fecha, Pablo? A ver, el cambio de fecha puede haberse generado por una infinidad de razones, incluso hasta porque a lo mejor la conexión de internet respecto al Zoom, a la plataforma digital, se haya caído, o porque eventualmente el defensor no haya tenido en su poder algún tipo de prueba o antecedente nuevo. Hay que recordar, o no recordar, sino señalar que para los efectos de poder yo solicitar una audiencia de revisión de prisión preventiva, necesito nuevos antecedentes, algo nuevo, porque si no el tribunal me va a decir, pero señor defensor, eso yo ya lo vi, lo ponderé, por lo tanto, ¿qué nuevo me trae el día de hoy para yo cambiar mi convicción y establecer de que a él se le podría imponer otra medida cautelar, como por ejemplo el arresto domiciliario nocturno, arresto domiciliario total, una firma mensual, un arraigo nacional, la prohibición de acercarse a la víctima, pero para los efectos de poder modificar esa cautelar, la más gravosa de nuestro sistema, la prisión preventiva, el defensor debe de aportar nuevos antecedentes, porque si no, el mismo tribunal le va a decir, no señor, nada. No tiene nuevos antecedentes, claro. No ha cambiado nada, y sin duda alguna que el querellante y el Ministerio Público lo primero que dicen, y están muy atentos a ver si hay algún antecedente nuevo, de lo contrario, y aún cuando el defensor de Hernán Calderón, hijo, logre un resultado positivo en el Tribunal de Garantía, desafortunadamente para la defensa, el Ministerio Público puede apelar de manera verbal e inmediatamente va a ir a la Corte de Apelaciones. Sí. Entonces, la suspensión del día de hoy se puede deber a que eventualmente, no soy parte de la causa, pero pudiendo dilucidar o presumir, a lo mejor al defensor le faltaba algún tipo de documentación necesaria para fundamentar con fuerza el cambio de cautelar. Ahora, muy bien hecho lo que está haciendo el defensor, intentar modificar esta prisión preventiva, y a lo mejor eventualmente, Humberto, no lo sabemos, a lo mejor se estaba esperando el desistimiento de algunas cosas, a lo mejor la declaración de la víctima. Hay cosas que nosotros no sabemos en virtud de la investigación que se está realizando. Sé que es una causa muy pública y todo lo podemos saber, pero hay cosas que solamente están pasando entre el Ministerio Público, la defensa y el querellante. Entonces, sí, puede acontecer de que por eso sea, ¿entiendes? Sí, en términos o simplemente, Humberto,
porque se cayó el internet. Sí, te Hoy entiendo. en día puede suceder. Y además también como abogado yo entiendo, tú digas muy bien hecho lo que está haciendo el defensor, porque en el fondo está utilizando todas las posibilidades que tiene precisamente como abogado defensor para que esto se modifique. Juan Pablo, hay una segunda mujer que podría prestar declaración, que podría acusar también a Hernán Calderón Salinas, al papá, que hoy día aparece de hecho una nota de Radio Bio Bio. Cuéntanos un poco de qué se trata, porque hasta ahora no la habíamos escuchado. No habíamos escuchado eso, Toti, y efectivamente lo que argumenta, ¿no? en este reportaje que Bio Bio hace es que el fin de semana del 22 y del 23 de agosto él habría recibido, según textual, ¿no? Voy a leer textual, amenazas de miembros de la defensa contratada precisamente por Hernán Calderón Argandoña ante la eventual presentación de una nueva querella por abuso sexual contra una mujer de iniciales JA. Ahora, según lo que señala también el mismo medio, finalmente la acción no se concretó, ya que habrían descubierto, ¿no?, que esta mujer de iniciales JA le habrían ofrecido ocupar el departamento que tendría, ¿no?, Raquel Argandoña en la comuna de Las Condes. Ese habría sido el departamento que le habrían ofrecido a ella por 12 meses que lo ocupara, al parecer, justamente para presentar esta nueva querella. Eso es lo que aparece finalmente en el documento. El propio Hernán Calderón Salinas hasta el minuto no se ha referido con respecto a esta situación, a diferencia de lo que pasó sí con Rebeca Naranjo, que ahí fue tajante, ¿no?, tanto él como su abogado desde el primer momento, de decir, nosotros si es necesario podemos ir a la fiscalía ahora a dar una declaración. Ahora, a ver, JP, solamente voy a hacer un paréntesis porque quiero preguntarte, te pido respuesta breve, Pablo, por favor, para ir pimponeando. Si se presenta una querella en este caso, ¿eso no tiene nada que ver? ¿Puede incidir en el cumplimiento de la prisión preventiva de Hernán Calderón Argandoña o no tiene nada que ver? Porque esto es otro tema. Otro tema, es que son cuerdas separadas, no tiene nada, no inciden en nada en lo de Hernán Calderón, claro. Perfecto. JP, ahora sí, es que era para saber, marcarse paréntesis. Es que lo que dice Pablo es súper importante porque también lo menciona Hernán Calderón Salinas precisamente en estos audios. Dice aquí, el abogado la estrategia está muy mal asesorada. Está muy mal hecha, porque ¿de qué manera va a influir esto en Hernán Calderón Argandoña? Son cosas completamente distintas. Lo que sí, el dato que quiero entregar y que me parece importante es que la propia Rebeca Naranjo sí llevó testigos supuestamente a relatar lo que había sucedido aparentemente en el departamento de Hernán Calderón Salinas. Y además entiendo que la abogada justamente de Rebeca Naranjo, que fue la que finalmente conversan, ¿no?, para desistir de esta querella, estaría esperando algún tipo de respuesta también por parte de Hernán Calderón Salinas para saber si efectivamente él va a eliminar, ¿no?, esta posibilidad de prisión preventiva para que se vaya a hacer un tratamiento psicológico por control de impulsos, que es lo que también está pidiendo en este caso la defensa de Hernán Calderón. Son los últimos antecedentes de un caso que ha sido muy mediático en las últimas semanas. Queremos agradecerles a ti, Pablo Armijo, por estar con nosotros, abogado, y también Juan Pablo Creantó, compañero. Un abrazo grande, gracias por su tiempo y vamos a estar pendientes, por supuesto, de cómo evoluciona este caso. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a meternos en el tema de las fiestas patrias. ¿Qué se puede finalmente y qué no se puede hacer? Ha sido muy complejo, literalmente ha tenido más pasos que una cueca esto, que se puede, que cuántas personas, bueno, finalmente se aclaró por parte del gobierno y además nosotros vamos a seguir aclarando algunas dudas.